Aquel amanecer en que el sol de mayo se alzaba sobre Estambul. La pequeña alforja que llevaba el mensajero al entrar por las enormes puertas del palacio contenía el destino de un imperio. Un trozo de piel y sangre que se derramó del interior de la alforja no era solo una prueba, sino el grito silencioso del fin de una era. La señal de que el sultán Osman, de 17 años, había exhalado su último aliento entre las frías piedras de las mazmorras de Yedikule. Para Geberán Sultán, de 18 años, que presenció aquella espantosa escena, el mundo se había detenido en ese instante. Apenas ayer, su hermano respiraba en los pasillos del palacio. Aunque había perdido el trono, seguía vivo. En algún lugar aún había esperanza. Sin embargo, al final de aquella noche oscura, Geberán no pudo evitar hacerse aquella pregunta que pesaría sobre su conciencia. ¿Se podía haber evitado? ¿No podría su madre, Kösem Sultana, haber impedido esta tragedia con su poder? Esto no era solo una lucha por el trono. Era el comienzo de un duelo que una hermana llevaría en su corazón toda la vida. Todo había comenzado unos años antes, aquel día de invierno en que los patios de mármol aún no habían visto sangre. En febrero de 1618, reinaba un revuelo inusual en el palacio de Topkapi. Cuando se abrieron de par en par las puertas de la sala privada, salió el joven príncipe Osman, de 14 años. Cuando las tormentas en la mente de su tío Mustafa le impidieron seguir gobernando el Estado, el viento del destino había llevado a Osman a los escalones del trono. Geberán Sultán, de 10 años, observaba este cambio desde detrás de las ventanas enrejadas del harén. Aunque con su corazón de niña no lograba comprender del todo los intrincados juegos que se desarrollaban, sí podía sentir esa pesada tensión que flotaba en el aire. Su fiel niñera, Gulriz Kalfa, que estaba a su lado, le tomó la mano con fuerza y la condujo hacia el patio. Aquel día era el día en que el peso de un imperio recayó sobre los hombros de su hermano mayor. En la ceremonia que comenzó por la tarde, los hombres más poderosos del Estado formaban un círculo alrededor del joven sultán. La determinación en los ojos de Osman se combinaba con una dignidad impropia de su edad. El juramento que pronunció al sentarse en el trono emocionaba no solo a él, sino a todo Estambul. Geberán, que observaba a su hermano desde detrás de la cortina, veía en él el recuerdo de su padre, el sultán Ahmed. Aquel sultán justo y compasivo del que le había hablado su madre, Kösem Sultana, parecía revivir en el cuerpo de su hermano. Sin embargo, los silenciosos pasillos del palacio ocultaban más susurros que celebraciones. Cuando Geberán entró en la habitación de su madre, Kösem Sultana, se encontró con su mirada absorta, fija en las 7 colinas de Estambul. La sonrisa en el rostro de su madre no bastaba para ocultar la preocupación de sus ojos. La respuesta de Kösem a la inocente pregunta de la joven, ¿será mi hermano un buen sultán?, fue como una advertencia que resonaría años más tarde. Mi hijo Osman tiene un corazón valiente, pero este palacio exige mucho más que valentía, la paciencia de un maestro del ajedrez. Aquella noche, mientras daba vueltas en la cama, Geberán pensaba en la mirada de su madre. Su niñera, Gulriz, la tranquilizaba acariciándole el cabello y le susurraba que cada reinado en el palacio era, en realidad, una prueba. El tiempo comenzó a correr rápidamente gracias a la determinación del joven sultán Osman. Su primera medida fue destituir a las figuras poderosas que habían contribuido al ascenso al trono de su tío. Esta medida valiente, pero arriesgada, provocó que en lo más profundo del palacio se alzaran voces que decían: «El sultán es muy joven, muy precipitado». Aunque las noticias de paz que llegaron en la primavera de 1618 y la seguridad de las fronteras alegraron a Geberán, esa sombra en el rostro de su madre nunca desapareció. Cuando Geberján cumplió 11 años, su vida tomó un nuevo rumbo. Siguiendo las tradiciones y las alianzas,
unió su vida a la del experimentado estadista Okus Kara Mehmet Pasha. Mehmet Pasha, con su sabiduría, se convirtió para Geberhan no solo en un esposo, sino también en un maestro que le enseñaba el mundo exterior. Por las tardes, al regresar del palacio, le hablaba de los sueños de Osman de renovar el ejército y de los obstáculos que se interponían en el camino de esos sueños. Al cumplir los 12 años, Geberhan vivió la alegría de sentir el aroma de un hijo. Sin embargo, esa felicidad duró tan poco como una brisa de verano. Aquella mañana en que perdió a su bebé en sus brazos, las paredes de mármol del palacio se le echaron encima con más fuerza que nunca. Antes de que se le pasara el dolor, volvió a sufrir un nuevo golpe con la muerte de su esposo, Mehmet Pasha. A los 12 años, viuda y madre en duelo, regresó de nuevo al lado de Kösem Sultán. Su hermano Osman se acercaba con ternura a su hermana, sumida en el dolor. Las palabras que le dirigía para consolarla, en realidad, iban allanando el camino hacia su propio destino. Al llegar el año 1621, el ambiente en el palacio se había enfriado por completo. La decisión del sultán de emprender una campaña contra Polonia y la resistencia que el ejército opuso a dicha decisión presagiaban una gran tormenta. Aquel invierno, Estambul se vio sacudida no solo por la nieve, sino también por una tragedia. Antes de partir a la campaña, Osman acabó con la vida de su propio hijo, el príncipe Mehmet. Aquella fue la primera puñalada que se clavó en el corazón de Kösem Sultana. Geberhan se sentía destrozada entre los silenciosos lamentos de su madre y la ambición de poder de su hermano. El manto blanco que cubría la ciudad era, en realidad, como un sudario silencioso extendido sobre los días oscuros que se avecinaban y el golpe de estado en el palacio. Geberhan Sultana no aparece mucho en los libros de historia, pero vivió en las calles de Estambul, en los edificios de las fundaciones y en la lectura de miles de niños. A veces, los héroes más grandes son los que permanecen en silencio. Si te gustan este tipo de historias ocultas, no olvides suscribirte al canal y escribir en los comentarios desde dónde y a qué hora lo has visto. Porque aquí estoy, sacando a la luz a los héroes olvidados de las polvorientas páginas de la historia. Hay muchos nombres como el de Geberhan esperando a que se cuenten sus historias. En la primavera de 1621, Estambul se preparaba para una campaña grandiosa. El joven Osman, con el entusiasmo propio de sus 16 años y la mirada altiva, partió al frente de su ejército hacia Polonia. Geberhan Sultana, mientras despedía a su hermano desde las altas ventanas del palacio, intentaba compartir la alegría de sus hermanos Murad, Kasim e Ibrahim, que estaban a su lado. Sin embargo, la profunda preocupación que se reflejaba en los ojos de su madre, Kösem Sultana, ya había sembrado una semilla de duda en el corazón del joven sultán. La noticia de la campaña no trajo la victoria esperada. En agosto, las noticias que llegaban desde las afueras de la fortaleza de Hotin eran sombrías. El ejército estaba agotado y la disciplina se había deteriorado. A finales de septiembre, llegó al palacio la noticia de que el asedio había fracasado y que se había regresado tras alcanzar un acuerdo. Para la capital, acostumbrada a la victoria desde hacía siglos, esto supuso un golpe difícil de aceptar. Aunque Geberhan daba gracias por el regreso sano y salvo de su hermano, nunca olvidaría la advertencia de su madre. Si un sultán pierde su majestad a los ojos de sus soldados, los cimientos de su trono comienzan a resquebrajarse. Osman, que regresó a la ciudad en noviembre, ya no era aquel joven de carácter apacible de antaño. Su mirada se había endurecido y su corazón se había llenado de ira hacia sus soldados. Al entrar en el año 1622, comenzó a tomar decisiones radicales. Su lucha contra las irregularidades en el cuerpo de janisarios y su matrimonio fuera de la corte, rompiendo con las tradiciones, provocaron un gran malestar entre los nobles de la corte. En aquellos días turbulentos,
La vida de Geberán también cambió. Por decisión de su hermano, se casó con el experimentado estadista Topal Recep Pasha. Geberán, que llevaba en el corazón las penas del pasado, vio en este matrimonio un refugio. Sin embargo, la ira fuera del palacio no cesaba. El rumor de que Osman iba a formar un nuevo ejército en Anatolia, con la excusa de ir a la peregrinación a la Meca, fue la gota que colmó el vaso. En los últimos días de mayo, la sultana Geberán ya afrontaba cada mañana con temor. Los murmullos que se alzaban desde las calles traspasaban los muros del palacio, anunciando una gran catástrofe que se avecinaba. Estambul estaba a punto de abrir una de las páginas más oscuras de su historia. A mediados de mayo del año 1622, una melancolía inusual se había apoderado de Estambul. Geberán Sultana se despertó antes del amanecer tras haber tenido una pesadilla. En su sueño había visto a su hermano Osman solo en una habitación oscura, envuelto en sombras. Al dirigirse a la ventana con inquietud, sintió que incluso en el silencio de la ciudad se escondía un murmullo. Su fiel ayudante, Gulriz, avivó sus temores al susurrarle que la tensión en las calles iba en aumento y que los soldados celebraban reuniones secretas. La agitación que encontró Geberán al acudir a los aposentos de su madre, la sultana Kosem, demostró que sus temores no eran infundados. La intención del sultán de cruzar a Anatolia para realizar la peregrinación a la Meca había provocado una gran conmoción entre los militares. Aunque Kosem Sultán había advertido al joven gobernante en repetidas ocasiones, la actitud inflexible de Osman hacía presagiar la tormenta que se avecinaba en los pasillos del palacio. La postura intransigente que Osman mostró en la reunión del diván de la tarde era señal de que la situación había llegado a un punto de ruptura. La mañana del 18 de mayo, al sonar la llamada a la oración, miles de soldados reunidos en Suleimanille se pusieron en marcha hacia el palacio. Mientras los murmullos resonaban contra los muros del palacio, Kosem Sultana reunió a todos los príncipes y sultanes en habitaciones seguras. Poco después, llegó la noticia de que los fieles servidores habían perdido la vida. Los rebeldes se enfrentaron a Osman y gritaron sus demandas. Sin embargo, la ira ya no parecía que fuera a calmarse. Al día siguiente, el caos alcanzó su punto álgido. Mientras el joven sultán era retenido a la fuerza, su tío Mustafa fue entronizado por segunda vez. Cuando Geberán, pensando en lo que le esperaba a su hermano, buscó refugio junto a su madre, se topó con el rostro frío y vengativo del palacio. Kosem Sultana, recordándole los dolores del pasado, insinuó que este destino era un castigo. Una dolorosa prueba que llegó al palacio al amanecer del 20 de mayo anunciaba que todo había terminado. Cuando se difundió la noticia de que Osman había fallecido en silencio en las mazmorras de Yedikule, el mundo se detuvo para Geberán Sultana. Ese grito indescriptible que brotó de su garganta no fue solo el último lamento por un hermano, sino por la inocencia de una época. Geberán Sultana. La mañana del 20 de mayo del año 1622, se despertó en sus aposentos sumida en una profunda tristeza. Su mente estaba llena del horror de los últimos días, aquella prueba espantosa y las gélidas palabras de Jalime Sultana no se borraban de su memoria. Gulriz, su fiel ayudante, esperaba junto a la joven sultana, confirmando en silencio con su mirada triste la realidad de lo sucedido. Osman ya no estaba en este mundo. Cuando Geberán salió al pasillo con pasos temblorosos, sintió esa profunda tristeza que se había apoderado de cada rincón del palacio. Se había producido una primicia en la historia otomana. Un sultán había sido retenido por sus propios soldados. Se apoyó en las puertas de la sala privada, sabiendo que allí se preparaba el último viaje de su hermano. Los sonidos del agua que llegaban del interior se clavaban como dagas en el corazón de la joven sultana. Aquel joven gobernante que tan solo ayer daba órdenes, ahora se había envuelto en un silencio eterno. Cuando su madre, Kosem Sultán, apareció en la penumbra del pasillo,
En los ojos de Geberhan solo había una pregunta. Kösem Sultán, con una dignidad inquebrantable, tomó la mano de su hija, pero Geberhan esta vez la retiró. Darse cuenta de que su madre no había olvidado el dolor de haber perdido a un hijo en el pasado y de que había guardado silencio ante esta tragedia tras la pérdida del príncipe Mehmed, no hizo sino agravar aún más el dolor de la joven sultana. Para Kösem Sultán, esto era el precio de una decisión dolorosa tomada para proteger a sus otros hijos supervivientes. Por la tarde, una multitud entristecida se reunió en el patio de la mezquita de Sultán Ahmed. Mientras el féretro del gobernante de 17 años era trasladado hacia la tumba de su padre, el Sultán Ahmed, Geberhan temblaba en silencio tras su velo negro. Al enterrar a su hermano bajo las miradas inocentes de sus hermanos, Murad, Qasim e Ibrahim, comprendió una vez más lo frías que eran las paredes del palacio. Al caer la tarde, su esposo, Recep Pasha, relató con gran dolor los últimos momentos de Osman. El joven gobernante había luchado valientemente hasta el último instante en las oscuras mazmorras de Yedikule. Aunque se resistió para aferrarse a la vida, se vio indefenso ante la superioridad numérica de sus enemigos. Geberhan, mientras observaba la ciudad desde la ventana aquella noche, se quedó sola con el pesado fardo de su conciencia. El hecho de verse obligada, como sultana, a limitarse a presenciar la tragedia, le había abierto una herida incurable en el corazón. Cuando la ciudad despertaba un nuevo día, para Geberhan estaba claro que ya nada volvería a ser como antes. En el mes de junio del año 1622 del sultán Osman, había pasado un mes desde su partida. La sultana Geberhan era como un fantasma que deambulaba por los rincones silenciosos del palacio. Tenía el rostro pálido y la mirada entristecida. Pasaba los días en el lugar de descanso eterno de su hermano, esperando en silencio durante horas. Su esposo, Recep Pasha, estaba profundamente preocupado por el deterioro diario de la sultana e intentaba consolarla. Sin embargo, el vacío que Geberhan sentía en su interior era mayor que cualquier consuelo. En el palacio reinaba la incertidumbre. Aunque el sultán Mustafa había vuelto al trono, el gobierno se encontraba sumido en el caos. Geberhan había levantado muros insuperables entre ella y su madre, Kösem Sultana. Cada vez que la veía, recordaba el trágico final de su hermano y se mantenía alejada de ella. A mediados de junio, las noticias procedentes de Anatolia reavivaron el fuego que se estaba apagando. Los sipáis timaristas se habían levantado para reclamar los derechos del joven Osman. Esta reacción provocó el pánico entre las fuerzas militares de Estambul. Los considerados responsables de lo ocurrido al sultán se habían convertido en el blanco del pueblo. En septiembre del año 1623, todo cambió por completo. El sultán Mustafa fue destronado y le sucedió Murad, el hijo de 11 años de Kösem Sultán. Geberhan, que presenció la ascensión al trono del joven sultán, vio en la mirada decidida de su hermano la juventud de su hermano mayor, Osman. Kösem Sultana, ahora regente del Estado, dictó sentencia contra los responsables en nombre de la justicia. El tiempo comenzó a disipar poco a poco el ambiente lúgubre del palacio. Con la llegada de la primavera, Estambul volvió a llenarse de color. Geberhan se dedicó a obras de caridad para ayudar a los pobres y mantener vivo el recuerdo de su hermano. En mayo de 1623, en el aniversario de la trágica sucesión, hizo rezar oraciones por su alma. Al regresar a casa por la tarde, una buena noticia que le dio su esposo, Recep Pasha, dibujó en el rostro de Geberhan, por primera vez en meses, una sonrisa auténtica. Una nueva vida estaba en camino. Aunque el dolor no había desaparecido por completo, la vida continuaba con nuevos comienzos. La hija de Geberhan Sultana vino al mundo a mediados del invierno del año 1624. Cuando la joven sultana tomó las diminutas manitas de su bebé entre las suyas, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría.
Tras la pérdida de un hijo en el pasado, el Creador le había concedido una nueva rama a la que aferrarse. Mientras contemplaba a su bebé, le puso el nombre de Safille. Cuando Qosem Sultana vino a visitar a su nieta, la inocencia de aquella pequeña vida suavizó un poco los fríos vientos del palacio. La presencia de Safille se convirtió en el vínculo más fuerte que unía a Geberhan a la vida. En la primavera de 1624, mientras el Estado recuperaba la estabilidad, el mes de mayo trajo consigo los recuerdos del segundo aniversario de la partida de Osman. Geberhan, acompañada de Safille, visitó la tumba. Sentada ante la lápida de mármol, pensó en los días oscuros de hacía 2 años y en el trágico final de su hermano. Aunque el sentimiento de culpa se había atenuado con el tiempo, el vacío en su corazón seguía ahí. Durante los meses de verano, su esposo, Recep Pasha, cayó enfermo de una dolencia implacable y falleció en agosto. Aunque Geberhan se vio sacudida por el peso de quedarse viuda por segunda vez, sabía que debía mantenerse firme por el bien de su hijo, que llevaba en brazos. Al entrar en el año 1625, Geberhan era ya una sultana madura de 20 años que había conocido muchas de las facetas, tanto amargas como dulces, de la vida. Su hermano Murad había cumplido 13 años y, como sultán, comenzaba a madurar día a día. Un día, Murad visitó a su hermana y le preguntó por su hermano mayor, Osman. Geberhan, mientras le hablaba de los ideales de Osman, aconsejó a su hermano que fuera paciente y prudente. En primavera, Geberhan se dedicó a obras benéficas y fundó una fundación en memoria de su hermano. Intentó encontrar la paz abriendo escuelas y construyendo orfanatos en los barrios pobres de Estambul. Una noche vio a su hermano Osman en un sueño. Esta vez tenía una sonrisa serena en el rostro. Cuando Geberhan se despertó, sintió que aquel implacable enfrentamiento interior había llegado a su fin. El pasado no se podía cambiar, pero su hija y las labores de la fundación le habían dado un nuevo propósito. Ahora estaba preparada para construir una vida que recordaría no solo por el dolor, sino también por el bien. En marzo del año 1632, habían pasado exactamente 10 años desde aquella oscura noche. Geberhan Sultana tenía ya 30 años y era una mujer madura, cuyo rostro reflejaba las duras experiencias que la vida le había impuesto. Su hija Safille había cumplido 8 años y su alegría iluminaba los lúgubres pasillos del palacio. Sin embargo, una fría mañana de marzo, los familiares murmullos que se alzaban desde los jardines del palacio hicieron que la paz diera paso de nuevo a la inquietud. Los soldados volvían a expresar su descontento y exigían la destitución de los hombres de Estado. El sultán Murad tenía ya 20 años. Aunque habían pasado 10 años desde su ascensión al trono, las riendas reales del Estado seguían en manos de su madre, la sultana Qosem. El joven sultán manifestaba en cada ocasión el malestar que le producía permanecer a su sombra. El 11 de marzo de 1632, cuando los soldados se plantaron ante las puertas del palacio, fue la gota que colmó el vaso. Mientras Geberhan velaba por la seguridad de su hija Safille, los gritos que resonaban en el pasillo le recordaron aquellos días terribles que había vivido su hermano Osman. La escena era la misma: de nuevo ira, de nuevo exigencias y de nuevo incertidumbre. Sin embargo, Murad, a diferencia de su hermano mayor, Osman, gestionó esta tormenta con mayor cautela. Actuando con paciencia, logró calmar los ánimos e impidió que la situación se descontrolara. Cuando llamó a su hermana a su lado aquella noche, en la mirada del joven sultán se leía una decisión irrevocable. Anunció que a partir de entonces gobernaría el Estado con sus propias manos y que no se sometería a la voluntad ni de su madre ni de nadie más. Cuando el puño de hierro de Murad comenzó a hacerse sentir sobre Estambul, el período de regencia de Qosem Sultana había llegado efectivamente a su fin. A principios de 1634,
Mientras Geberan contemplaba Estambul desde la ventana del palacio, hizo balance de los 12 años transcurridos. Aunque había perdido su inocencia aquella noche sangrienta, había logrado sobrevivir. Había encontrado un nuevo sentido a la vida gracias a su hija y a la fundación que había creado. El recuerdo de su hermano ya no era un tormento, sino una fuente de paz que se alimentaba de las obras de caridad. Geberan sentía que su alma había encontrado la paz. Los pasos que resonaban en las calles de Estambul en el año 1638 ya no eran solo el presagio de un soberano, sino de un poder absoluto. Murad había cumplido 26 años y durante sus 16 años de reinado había restablecido con mano de hierro la autoridad del Estado, que se había visto sacudida. Geberan Sultana observaba con profunda tristeza este drástico cambio en su hermano. Con el paso de los años, Murad se había vuelto cada vez más intransigente y severo. En los pasillos del palacio y en las plazas de la ciudad, la más mínima falta de disciplina se pagaba con el precio más alto. En una gélida mañana de febrero, Murad visitó a su hermana Geberan. Tras su mirada cansada se adivinaba el peso de las revueltas sofocadas y los planes secretos frustrados. El joven sultán creía que, si no hubiera elegido este camino duro, su destino habría acabado como el de su hermano Osman, en los oscuros pasadizos de Yedikule. Geberan, mientras le tomaba la mano con ternura, cuestionó la necesidad de tanto sufrimiento. Pero la respuesta de Murad fue clara. En su opinión, el respeto y la lealtad solo podían mantenerse en pie con una reserva inquebrantable. La victoria de Bagdad, obtenida en mayo de 1638, proclamó al mundo entero el genio militar de Murad. Sin embargo, el esplendor de esta victoria se vio ensombrecido por una terrible noticia que llegó al palacio en julio. Murad, que anteponía la seguridad del trono a todo lo demás, había ordenado que se acabara con la vida de sus hermanos Qasim y Bayezid. Cuando Geberan recibió la noticia, quedó prácticamente destrozada. Qosem Sultán, por su parte, mientras se veía sacudida por el profundo dolor de haber perdido a sus 3 hijos a la vez, comenzó a acumular en su interior una fría ira hacia su hijo. Al llegar el mes de agosto, la obsesión de Murad por la disciplina se había convertido en una paranoia. Un día, cuando Geberan se encontró a solas con su hermano, le preguntó a dónde llevaría todo aquello. En la mente de Murad aún permanecían las huellas de aquella terrible noche de golpe de Estado, de la que había sido testigo cuando tenía 11 años. Cada noche veía en sus sueños la impotencia de su hermano Osman y, para no compartir el mismo destino, sospechaba de cada sombra a su alrededor. Este miedo lo había convertido tanto en un gran comandante como en un gobernante implacable. En el año 1639, la salud de Murad comenzó a deteriorarse debido al cansancio y el estrés acumulados a lo largo de los años. Cada vez que Geberan visitaba a su hermano, lo encontraba un poco más débil. En febrero de 1640, con solo 28 años, Murad exhaló su último aliento. A lo largo de sus 17 años de reinado, había obtenido grandes victorias y había sacado al Estado del abismo, pero nunca había logrado calmar las tormentas de su alma. Geberan, conmocionada por el dolor de haber enterrado a sus 2 hermanos mayores a una edad temprana, no tenía más remedio que rezar por el futuro de su hermano Ibrahim, que ahora subiría al trono, y por el del Estado. Tras la muerte del sultán Murad en el año 1640, Ibrahim se convirtió en el nuevo soberano. La llegada al trono del príncipe de 25 años supuso un comienzo lleno de tristeza y preocupación para la gente de la corte. Ibrahim, que durante largos años había vivido tras puertas cerradas con el temor constante de enfrentarse a una catástrofe, tenía dificultades para creer que su hermano Murad hubiera fallecido. En la ceremonia de entronización, miraba con recelo a la multitud que lo rodeaba y, pensando que se trataba de una trampa tendida contra él, se refugiaba en la ternura de su madre, la sultana Qosem. Geberan Sultana, al observar el estado de temor de su hermano, sintió un gran dolor en lo más profundo de su corazón.
Ibrahim no tenía el temple necesario para elevar el peso de un imperio. En los primeros meses de su reinado, Ibrahim, reacio a salir de los muros seguros del palacio, no lograba liberarse de las sombras oscuras del pasado. Aunque Geberán intentaba animarlo cada vez que lo visitaba, en la mente de Ibrahim no dejaban de rondar los tristes finales de sus hermanos mayores, Osman y Murad. Con el tiempo, ese miedo dio paso a una época de placer desenfrenado y despilfarro. A partir del año 1641, el palacio se convirtió en el centro de una opulencia sin precedentes en la historia. Mientras el tesoro se vaciaba rápidamente, los asuntos de Estado quedaron totalmente a merced de la voluntad de la sultana Qosem. El 8 de agosto de 1648 se produjo el inevitable desenlace e Ibrahim fue destronado. Aunque su hijo Mehmed, de tan solo 7 años, ocupó su lugar, el gobierno pasó una vez más a manos de Qosem Sultán, en su calidad de gran valide. Cuando Geberán visitó a su hermano, que se encontraba recluido, no pudo contener las lágrimas ante su desamparo. Sin embargo, 10 días después, una triste noticia sacudió el palacio. Ibrahim falleció el 18 de agosto de 1648. Para Geberán, esta era la pérdida de su tercer hermano, Osman, Murad y ahora Ibrahim. Cada uno de ellos había sido arrastrado por diferentes tormentas. Al acercarse el año 1660, Geberán Sultán ya estaba agotada. El pesado fardo del pasado y el dolor de las pérdidas habían debilitado su cuerpo. Cuando su enfermedad se agravó en junio, tomó las manos de su hija Safille y le susurró que había llegado la hora de despedirse. Al pedir perdón a su madre, Qosem Sultán, que se acercó a su lecho, dejó a un lado todos los rencores que albergaba en su corazón. Geberán Sultán, que había hecho frente a las tormentas a lo largo de sus 58 años de vida, esbozó una sonrisa de paz en su rostro al exhalar su último aliento. Cuando fue enterrada en la tumba de su padre, el sultán Ahmed, junto a su querido hermano Osman, su estancia en este mundo había llegado a su fin y se había reunido con sus seres queridos, a quienes tanto había echado de menos. En la primavera del año 1660, un sol melancólico se alzó sobre Estambul. Cuando el féretro de la sultana Geberán fue llevado a hombros hasta la mezquita de Sultán Ahmed, la ciudad se sumió en un profundo silencio. Su hija Safille, de pie junto al ataúd en el último adiós a su madre, derramaba lágrimas con digna tristeza. El pueblo había llenado el patio para despedir a esta sultana compasiva, que había sido el bálsamo de sus penas. Geberán Sultana, que había hecho sonreír a miles de huérfanos, gracias a la fundación que creó y que acogió a los estudiantes de las ciencias, dejó tras de sí corazones llenos de gratitud. El féretro fue trasladado a la tumba de su padre, el sultán Ahmed. Geberán Sultana se reuniría por fin bajo el mismo techo con su hermano mayor, Osman, y su hermano Murad, de quienes nunca se había separado en vida. Safille, al salir tras enterrar a su madre, se topó con una anciana que le cortó el paso. La mujer le contó que su hijo había podido estudiar y encontrar trabajo gracias a la fundación de la sultana, y le dedicó sus mejores deseos. Además, le susurró que Geberán Sultana llevaba 40 años, desde aquel fatídico día de 1622, celebrando sin falta cada mes de mayo una ceremonia de recitación del Corán en memoria de su hermano Osman. Aquella tarde, Safille encontró un pequeño cofre entre las pertenencias personales de su madre. El interior del cofre estaba repleto de cartas que Geberán Sultana se había escrito a sí misma a lo largo de los años. La primera carta databa del mes de mayo del año 1622. La joven sultana había plasmado en el papel la profunda vergüenza que le producía no haber podido evitar lo que le había sucedido a su hermano y había jurado que mantendría vivo su nombre. A medida que Safille leía las cartas, comprendió que su madre había llevado en su corazón, como una medalla, esa profunda lealtad durante 40 años. En el año 1625, le había contado a su hermano Osman la alegría por la fundación de la fundación.
en 1630, la fortaleza de su hermano Murat en el trono y, en 1648, la gran desesperanza que le había causado la pérdida de su último hermano. En su última carta, fechada en 1659, había escrito que se acercaba el momento del reencuentro, que se reuniría con su hermano y que por fin encontraría la paz. Safiye vio los frutos de esa lucha silenciosa y digna de su madre al observar al día siguiente a los niños que jugaban en el jardín de la fundación. El paso de los años volvió a transformar el aspecto del palacio. Safiye amplió el legado de su madre y abrió nuevas escuelas y obras benéficas. Tras la tormentosa vida de Cosem Sultana, que llegó a su fin en septiembre de 1651, aquella época quedó definitivamente atrás. Aunque los libros de historia no se extienden mucho en hablar de Geberan Sultana, las calles de Estambul, la frescura de los edificios de las fundaciones y la voz de cada niño que aprende a leer y escribir siguieron contando su historia. Una hermana había iluminado aquella noche oscura, que en su día solo pudo observar, dedicando toda una vida a la bondad. He aquí el verdadero legado de Geberan Sultana, esta promesa silenciosa y profunda para que un nombre no caiga en el olvido.